Efectivamente, ya está con nosotros el maestro Carlos Aspe, especialista en temas de negocios, finanzas, mercadotecnia, ABC de la economía todos los viernes, hoy con el tema de las remesas y las nuevas eh, medidas que ha tomado Estados Unidos al respecto, el impacto y bueno, todo lo que significa para la economía de México, ¿no? Carlos, ¿cómo te va? Hablar de remesas es siempre ponerle mucha atención porque es una fuente pues de las más productivas, más redituables para México, ¿no? Es correcto, Marcelo. Gracias, muy bien, Marcelo, gracias a Dios, todo bien por acá. Y, Qué y, bueno. y, y como siempre, saludando a nuestro estimado público que nos escucha y nos ve por Hermosillo, el sur del estado, el norte del estado, pues en fin, todo Sonora. Sí. Comentarte, sí, efectivamente, Marcelo, una de las noticias importantes en la semana es relacionado con el anuncio de Joesley Mojado, diríamos, sobre la nueva restricción en las remesas, que ahorita le voy a explicar en qué consiste. Es de lo más destacado que podríamos anunciar en la semana. Si eso no fuese poco, en cuanto al anuncio del crecimiento económico que sigue lento en la economía, pues esto viene también un poquito, como dicen ahora sí que llover sobre mojado. ¿En qué sentido? Bueno, el nuevo anuncio de parte del gobierno de Estados Unidos sobre las remesas tiene que ver con el seguimiento de las remesas en cuanto quién la manda, de dónde la manda y el estatus migratorio de la persona que la está mandando. Hasta ahorita el único gravamen que se estaba considerando era del 1%, que fue a partir del año pasado, el 2025, que tuvo un impacto. Hay que recordar que el 24 fue el récord en cuanto al total de remesas de 64 mil millones de dólares, bajó al 25 a 61 mil millones, es decir, una baja de 3 mil millones de dólares. Con esta nueva medida, en cuanto al seguimiento, hay que entender, vamos a poner también hablando un poquito de perspectivas, el 98% del total de esas remesas son electrónicas ya. Entonces, eh, pues definitivamente que están bancarizadas y están fáciles de seguir, aun y cuando sean con tarjeta, ¿no? Entonces, por ahí está muy complicado el tema de seguimiento. Otro dato importante, hay que entender que en Estados Unidos o en México, americanos, estamos hablando de 48 millones de personas. Prácticamente estamos hablando, fíjate, pues, ¿qué será? Un tercio de la población en México, un poquito Sí. de la población en México, de ahí la dimensión tan importante. Sin embargo, lo increíble que es que apenas 1 millón de esas personas, de esas 48 millones, son las que mandan eh, remesas a México. Es decir, ¿cuáles son? Porque la mayoría son de segunda y tercera generación. Entonces estamos hablando de 1 millón de personas que son prácticamente pues las que tienen 1 año, 2 años que están en promedio, ¿no? Digamos, Sí. y eso pues el impacto que tiene es en cuanto a, es gente que su estatus está un poquito ya, vamos, aun y cuando esté su estatus legal, vamos a decirlo así, eh, bien establecido, no dejan de provocar un temor en cuanto a esta medida, más allá de la del 1% que te explicaba que sí disminuyó alrededor de pues 3 mil millones al año en cuanto a las remesas. En este caso, el impacto que se anuncia ahora, justo la semana pasada, pues el impacto pudiese ser mayor de ese impacto. Estamos hablando de que si la economía, para ponerlo en perspectiva también de los datos económicos, creció el 1.4%, se estima, vamos a decir, que crezca el 1.4% al año, la reducción de las remesas se espera de un alrededor de un 0.7%, es decir, bajaría alrededor de 0.8%, 0.7% sería, y la otra parte sería debido justo a la disminución de estas remesas, ¿no? Entonces, sí es una noticia importante, no lo es cosa menor como lo fuese eventualmente el 1% sobre las remesas. ¿Cómo la ves, Marcelo?
Pues es sumamente interesante, ¿no? Pero que no sabemos, no podemos estimar el impacto de todo esto, Carlos. Sí, el impacto es eso, ¿no? El impacto es que, por ejemplo, el consumo también se estima que alrededor del 4% en México del consumo se debe justo a las remesas, ¿no? Entonces, Sí, una reducción de estas remesas, pues viene a afectar eh, alrededor del 3%, 4% del total del consumo en México, ¿no? esa parte, ¿verdad? Esa parte Sí, quería así. llegar. Y la paridad, que en este momento no, no le ayuda a las remesas, ¿no? Además, no nada más la paridad, Marcelo, sino también que, Sí, el año pasado alrededor de 100,000 mexicanos, fueron alrededor de 300,000 latinos, pero de los cuales 100,000 fueron 100,000 mexicanos los que se regresaron a México, ¿no? Entonces, no nada más es en cuanto sí, al margen de promedio de remesas, sino también hacia la cantidad de gente sí. que, como te comento, es gente de primera generación, la gente de segunda, tercera generación, ya prácticamente, digo, no pintan el promedio, pues, ¿no? Sí, no pintan. Entonces, sí, eso junto con pegado con los nuevos datos que se da a conocer, donde el crecimiento de la economía está creciendo de manera lenta, eso también pues viene a afectar el total de remesas. Estamos hablando que se captan en promedio, aquí se regresaría, si estamos hablando de un total de 61,000 el año pasado de remesas en México, pues regresaríamos a niveles como que estábamos hace como el 23, el 22, de 50,000 millones de dólares de Sí, remesas. Entonces, que sigue siendo eso muchísimo, ¿no? que sigue siendo exactamente, sigue siendo Sí, muchísimo. El total de las reservas internacionales también pues está en márgenes bastante acolchonados de maniobra, no era como aquellos que nos tocó vivir las crisis de los noventas y todo esto, donde las reservas internacionales estaban en cero, ¿no? La crisis de liquidez, el error de diciembre, aquel famoso, pues estábamos hablando de que las remesas eran de 3,000 millones de dólares. Ahorita nada que ver, como dices, estamos hablando de 400,000 millones de dólares de remesas. Entonces, el floating margen de maniobra del gobierno mexicano no es el problema. El problema viene siendo el consumo de los mexicanos, sobre todo en zonas, sobre todo el sí, Bajío, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, todos esos estados donde la proporción importante del consumo del gasto comercial en esas zonas es sí, justo de los de las sus familiares de primera generación en Estados Unidos. claro. Bien, pues así la situación. Te comparto, debes de tener ahí estos datos, ¿verdad? Pero rápidamente, a ver así a Sí, bote pronto, ¿qué me puedes decir, Carlos, de ahora de Moody's, ¿no? Moody's, la sí, otra de las calificadoras que pues no nos fue nada baja, bien tampoco, ¿verdad? sí. O- Fíjate que bajó un escalón, efectivamente, Moody's bajó un escalón, ya lo había bajado en 24, es la misma que lo bajó en el 24, ¿no? El tema donde se va a ver un impacto sí, real es que las otras dos, que son las fuertes, Standard Poor's y no recuerdo en este momento la otra, no era cualquiera, Fitch, perdón, ¿quién? Fitch, Fitch, exactamente. sí, Sí, cualquiera de esos dos, Fitch o Standard Poor's, que es lo que lo baja, entonces sí, el impacto sobre el tipo de cambio sería fuerte. De por sí ya lo va a hacer de manera tenue con esto, pero es la misma que el 24 lo bajó. Entonces, hay que entender que lo que pasó la semana pasada con Standard Poor's no fue que lo bajó de escalón, sino que lo puso en el mismo escalón, pero en una tonalidad de una perspectiva, se le dice, negativa. Entonces, en el momento que esa perspectiva negativa es como diciendo foco ámbar, ¿no? Ya casi bajamos el escalón. El momento que baje el escalón junto con la que bajó ya de Moody's, entonces sí, las inversiones empiezan a salir del país,
el costo, Ahí es donde empiezan los problemas. es ahí es donde empiezan los problemas. Ahí se pone Ahorita esto. sigue siendo, porque es la misma que lo bajó ya el 24. La Sí, cosa es cuando se juntan dos que todavía no se juntan, es cuando ya el tipo de cambio puede dar un brinco como decíamos, del 8, incluso hasta sí. el 20%, pero ese escenario lo daría cualquiera de las otras dos que se junten, dos contra dos calificadoras, ¿no? Ahorita es la misma calificadora del 24 la que está bajando. Bien. La inflación, Carlos, 4.11, pues se contuvo un poco, ¿no? Según los reportes, 4.11 la primera quincena de mayo frente al mismo Sí. periodo del año anterior. Superó la Pues estimación sí, mediana. sí, sí se contuvo, obviamente que sí, porque también el consumo está bajando, ¿no? Entonces, si la gente no está consumiendo, los precios tampoco están subiendo. Entonces, es una manera Sí, también pues, de decir, oye, pues, por el lado malo de que no se consume, por el lado bueno es que bajó la inflación, ¿no? Esa es mi lectura, ¿no? esa es tu lectura. Muy Ujú. bien. Bueno, luego seguimos comentando, Carlos, por Claro que ejemplo, sí. esta información que se me hace sumamente interesante se refiere pues a final de cuentas es economía. El Infonavit aumentó el crédito máximo, el crédito individual de 2.935.000 que recibe un trabajador. En el caso de créditos compartidos, bueno, unamos créditos, lo subió hasta 6.8 millones de pesos, ¿eh? Mira, eso es una muy buena medida porque justo uno de los sectores, 132% el monto para adquirir una vivienda. De los 2.9 millones de pesos que presta en la actualidad como máximo, se va a 6.8 millones de pesos. excelente noticia, no sabía, pero qué buena Sí, noticia. Y te comento también sobre eso, que justo el sector de la construcción es un sector que anticipa el crecimiento económico, es decir, es un sector altamente multiplicativo, vamos a decirlo así, de la actividad económica, ¿no? Y si bien es cierto que en los últimos meses el sector construcción ha venido hacia la baja, esto definitivamente puede ayudar a detonar el sector de la construcción y por ende el resto de la economía, ¿no? sí. Ujú. Qué Bien. bueno. Carlos, como siempre, muchas gracias. Que tengas excelente día.